Elvira Cortés nunca imaginó que su vida terminaría siendo contada en voz baja, Mi vida ya es corta. con miedo, en los rincones más oscuros de Monterrey. Era una mujer de 68 años que vendía tamales en el mercado de San Bernabé, en la periferia industrial de Nuevo León. Tenía las manos ásperas, la mirada cansada y una rutina que se repetía desde hacía 3 décadas. Levantarse a las 4 de la mañana, preparar la masa, envolver, coser, vender. Nada en su apariencia sugería que estaba a punto de convertirse en algo que ni siquiera la policía supo cómo clasificar. Pero algo había cambiado en ella, algo profundo, invisible, letal. Y cuando finalmente actuó, lo hizo con una frialdad que todavía hiela la sangre de quienes conocieron los detalles. Elvira no parecía peligrosa, pero había aprendido algo que muy pocos entienden, que el verdadero daño no siempre viene de quien grita más fuerte, sino de quien sabe esperar en silencio. Si necesitas entender cómo una mujer común construyó una venganza que dejó a un cartel entero sin respuestas, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene no es algo que se cuente 2 veces. El barrio de San Bernabé huele a metal oxidado y a humo de fábricas. Las calles están llenas de talleres mecánicos, llanterías, bodegas abandonadas. Es un lugar donde la gente trabaja duro, habla poco y aprende a no meterse en lo que no le corresponde. Es uno de esos barrios donde todos saben todo, pero nadie dice nada. Donde las patrullas pasan despacio, sin detenerse. Donde los gritos nocturnos se confunden con el ruido de los trenes de carga que cruzan por la vía del ferrocarril. Elvira vivía ahí desde que llegó de Sabinas Hidalgo en los años 90, huyendo de la pobreza del campo. Se casó con un albañil que murió en un accidente de obra, cuando una viga mal asegurada cayó sobre él en una construcción del centro. Crió sola a sus 3 hijos. 2 de ellos, las 2 mujeres mayores, se fueron a Estados Unidos en cuanto pudieron. Una vive en Houston, la otra en Dallas. Llaman cada 15 días, mandan dinero cuando pueden, pero ya no son parte de esta historia. El tercero, Joaquín, se quedó con ella. Joaquín tenía 34 años cuando todo empezó. Trabajaba como mecánico en un taller cerca del mercado, un local pequeño con piso de cemento manchado de aceite, herramientas colgadas en las paredes y un ventilador que nunca funcionaba bien. Era callado, responsable, de esos hombres que nunca causan problemas. No bebía, no fumaba, no andaba en malos pasos. Llegaba a las 7 de la mañana al taller, se iba a las 6 de la tarde, pasaba por tortillas y regresaba a la casa. Vivía con Elvira en una construcción pequeña de bloques sin pintar, con patio de tierra y un perro flaco llamado Canelo que ladraba a cualquier ruido. La vida de ambos era simple, predecible, sin sobresaltos, hasta que los cobradores llegaron. Nadie sabe exactamente cómo empezó la deuda. Algunos dicen que Joaquín pidió dinero prestado para reparar el taller después de un robo. Otros aseguran que fue obligado a pagar protección porque el dueño del local había dejado de hacerlo y Joaquín se había quedado encargado del lugar. Lo cierto es que un día de febrero, un miércoles gris y frío, 3 hombres aparecieron en la puerta de su casa. Llegaron en una camioneta blanca sin placas, con las ventanas polarizadas. Bajaron sin prisa, tocaron la puerta como si fueran vendedores. Joaquín salió. Hablaron menos de 5 minutos. Él regresó pálido, cerró la puerta y no dijo nada. Elvira lo supo de inmediato. No necesitó preguntarle. Conocía esa mirada. La había visto antes en su esposo, años atrás, cuando le dijeron que si no pagaba una deuda con el contratista, lo iban a despedir. La había visto en vecinos, en conocidos, en gente del mercado. Es una mirada que no se puede ocultar. Una mezcla de miedo, vergüenza y desesperanza. Los cobradores volvieron cada semana. Siempre los mismos 3. Uno de ellos, el más joven, tendría unos 25 años. Flaco, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Usaba tenis deportivos caros y camisetas de la NFL. Otro era más bajo, robusto, con una gorra de los Rayados que nunca se quitaba. Tenía tatuajes en los brazos y siempre llevaba una mochila colgada al hombro. El tercero era el que hablaba, el que ponía las reglas, el que sonreía cuando amenazaba. Tendría unos 35, bigote fino, camisa de vestir siempre planchada, celular en la mano. Era el tipo de hombre que nunca levanta la voz porque no lo necesita. Joaquín empezó a entregar dinero. Primero fueron 500 pesos, luego 1000,
luego 2,000. Nunca era suficiente. La deuda, según ellos, seguía creciendo. Intereses, comisiones, gastos de cobranza, todo se sumaba. Joaquín trabajaba más horas, aceptaba trabajos los domingos, dejó de comprar cosas para la casa. Elvira notó que ya no comía bien, que estaba más delgado, que no dormía. Ella le preguntó varias veces qué pasaba. Él siempre decía lo mismo. No es nada, mamá, ya se va a arreglar. Pero nunca se arregló. Elvira no dijo nada durante las primeras semanas, pero observaba. Anotaba mentalmente cada detalle. Los horarios, las caras, la forma en que llegaban, la manera en que se iban. El ruido del motor de la camioneta, el olor a cigarro que dejaban en la puerta. La forma en que el que hablaba siempre revisaba su celular antes de subirse de nuevo al vehículo. Una tarde de marzo, Joaquín no regresó del taller a la hora de siempre. Elvira esperó hasta las 10 de la noche. A las 11, llamó a un vecino que trabajaba con él. El vecino le dijo que Joaquín había salido temprano, alrededor de las 6, que había cerrado el taller con prisa, que parecía nervioso. Elvira colgó el teléfono y sintió un vacío en el estómago que conocía bien. Era el mismo vacío que sintió cuando le avisaron que su esposo había caído de un andamio. El mismo vacío que sintió cuando su madre murió en Sabinas Hidalgo, y ella no pudo llegar a tiempo al funeral. Esa noche no durmió, se quedó sentada en la cocina, con la luz apagada, esperando. Canelo estaba echado a sus pies, inquieto, gimiendo de vez en cuando. A las 4 de la mañana, Elvira se levantó, preparó café y empezó a hacer tamales como todos los días, porque no sabía qué más hacer. 2 días después, encontraron el cuerpo de Joaquín en un lote baldío al norte de la ciudad, cerca de la carretera Salinas Victoria. Estaba en un terreno lleno de basura, llantas viejas, escombros. Lo habían dejado ahí como se deja un bulto que ya no sirve. Tenía las manos atadas con cinta canela, un disparo en la nuca. Llevaba la misma ropa con la que había salido del taller, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, botas de trabajo. La policía llegó a la casa de Elvira esa misma tarde. 2 agentes, uno joven, otro mayor. Hicieron las preguntas de siempre. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿Tenía problemas con alguien? ¿Deudas? ¿Enemigos? Elvira respondió con calma. No, no tenía enemigos. No tenía deudas que ella supiera. Era un buen muchacho, trabajador, tranquilo. Los agentes tomaron nota, prometieron investigar. Le dijeron que cualquier información que necesitara la podían contactar al número que le dejaron en una tarjeta arrugada. Ella firmó los papeles, despidió a los agentes, cerró la puerta. Y esa noche, sentada en la cocina, con la luz apagada y Canelo echado a sus pies, Elvira tomó una decisión. No iba a esperar justicia. No iba a confiar en que alguien más resolviera esto. No iba a llorar en los noticieros pidiendo ayuda. No iba a hacer marchas. No iba a poner pancartas con la foto de Joaquín en el mercado. Iba a hacerlo ella misma, pero no de la forma en que todos esperaban. El funeral de Joaquín fue un día gris. Llovió por la mañana. La tierra del panteón estaba lodosa. Asistieron algunos vecinos, compañeros del taller, conocidos del mercado. Nadie de la familia extendida, nadie importante. Elvira no lloró durante el entierro. Se mantuvo de pie junto a la fosa, con un rebozo negro sobre los hombros, mirando cómo bajaban el ataúd. Cuando terminó, agradeció a los asistentes con un gesto y se fue caminando sola por el camino de tierra del cementerio. Esa tarde, de regreso en su casa, Elvira se sentó en la mesa de la cocina y sacó una libreta vieja. Era una libreta de pastas azules, con las hojas amarillentas, de esas que se usan para anotar las cuentas del mercado. En la primera página, escribió con letra clara y firme: 3 hombres, camioneta blanca, miércoles. Debajo, empezó a anotar todo lo que recordaba: descripciones físicas, ropa, tatuajes, horarios, rutas. Todo lo que había observado durante las semanas en que los cobradores visitaron a Joaquín. No era mucho, pero era un inicio. Durante las siguientes semanas, Elvira siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Levantarse a las 4, preparar tamales, ir al mercado, vender, regresar a casa. La gente del barrio la veía y sentía lástima. Pobre doña Elvira, decían, ya perdió a su hijo, ya no le queda nada. Algunos le daban el pésame, otros le compraban tamales aunque no tuvieran hambre, solo para ayudarla. Ella agradecía con una sonrisa triste y seguía adelante.
pero por dentro hacía otra cosa. Empezó a hacer preguntas, discretas, indirectas, nunca obvias. Preguntaba en las tiendas, en las esquinas, en los puestos del mercado. ¿Quiénes son los que andan cobrando por aquí? ¿Alguien sabe dónde viven? ¿Cómo se llaman? Nadie le respondía directamente. La gente tenía miedo, pero con paciencia, con semanas de escuchar y atar cabos, Elvira fue armando el rompecabezas. Los 3 cobradores que habían visitado a Joaquín formaban parte de una célula más grande. Operaban en la zona de San Bernabé y colonias aledañas. Tenían una casa de seguridad en una colonia llamada Moderna, a 20 minutos del mercado. Ahí se reunían, contaban el dinero, guardaban armas. No eran grandes capos, eran eslabones bajos de la cadena, pero para la gente del barrio eran intocables. Elvira también descubrió algo más. Los cobradores tenían un jefe, un hombre al que llamaban el ruso, aunque no tenía nada de ruso. Era de Cadereyta, gordo, cuarentón, con facha de comerciante. Él controlaba a 16 cobradores en total, todos operando en diferentes zonas del municipio. Se movían en grupos de 3 o 4, siempre con las mismas camionetas, siempre con el mismo método. Elvira no tenía armas, no tenía contactos, no tenía dinero para contratar a nadie, pero tenía algo que ellos no tenían: tiempo, paciencia y la certeza absoluta de que ya no tenía nada que perder. Y con eso, empezó a planear. Durante las noches, después de regresar del mercado, Elvira se sentaba en la cocina con su libreta. Escribía, tachaba, reescribía. No era una estratega militar, no era una criminal, pero había vivido 68 años observando, aprendiendo, sobreviviendo en un mundo que nunca le dio tregua. Había criado 3 hijos sola, había levantado un negocio desde cero, había aguantado la pobreza, la violencia, la indiferencia del gobierno. Y todo eso le había enseñado algo: que la venganza no se trata de fuerza, se trata de inteligencia. Sabía que no podía enfrentarlos de frente, no podía dispararles, no podía contratarle a alguien para que lo hiciera. Tampoco podía denunciarlos, porque eso solo la pondría en la mira. Tenía que hacerlo de otra forma, una forma que nadie esperara, una forma que no dejara rastro hasta que fuera demasiado tarde. Y entonces recordó algo. Años atrás, cuando vivía en Sabinas Hidalgo, había ocurrido un accidente en el pueblo. Una casa explotó por una fuga de gas. Murieron 4 personas. La explosión destrozó media cuadra. Las autoridades dijeron que fue un accidente, que el tanque de gas estaba mal instalado, que la manguera estaba vieja, que una chispa fue suficiente para detonarlo todo. Elvira nunca olvidó ese suceso, y ahora, sentada en su cocina, con la libreta abierta frente a ella, empezó a pensar: ¿y si ella pudiera hacer que algo así pasara de nuevo? ¿Y si pudiera hacerlo parecer un accidente? Dentro de poco vas a entender cómo una mujer de 68 años, sin experiencia criminal, diseñó un plan que ni la policía ni el cártel pudieron anticipar. Durante 2 semanas, Elvira cambió su rutina. Empezó a levantarse más temprano. A las 3 de la mañana, salía de su casa en bicicleta. No iba al mercado, iba a la colonia Moderna. Se quedaba en las esquinas, observando. Anotaba todo en su libreta: quién entraba, quién salía, a qué horas, en qué vehículos. Aprendió los patrones. Descubrió que los cobradores se reunían en la casa de seguridad todos los jueves por la noche. Llegaban entre las 10 y las 11. Se quedaban hasta la madrugada. Contaban el dinero de la semana, bebían, jugaban cartas. La casa era de 2 pisos, con fachada de bloc sin pintar. Tenía una reja de metal oxidado en la entrada, ventanas con barrotes, un patio trasero con piso de cemento. No había cámaras de seguridad visibles, no había perros. Solo un candado grande en la puerta principal. Elvira también descubrió algo crucial. La casa tenía un tanque de gas estacionario en el patio trasero. Un cilindro grande, de esos que abastecen cocinas industriales o múltiples hogares. Estaba mal instalado. La manguera que conectaba el tanque con el regulador tenía años. Estaba agrietada en varios puntos. Nadie lo revisaba, nadie le daba mantenimiento. Y ahí fue donde nació la idea. Elvira no era ingeniera, no sabía de explosivos, pero había vivido toda su vida en barrios pobres, donde las fugas de gas eran comunes, donde las explosiones accidentales ocurrían cada cierto tiempo. Sabía que el gas LP es más pesado que el aire, que se acumula en espacios cerrados, que basta una chispa para detonarlo. Y sabía que,
Si lograba provocar una fuga controlada en el momento exacto, nadie sospecharía que fue intencional. Así que empezó a prepararse. Durante los siguientes días, Elvira visitó varias ferreterías del centro de Monterrey. Nunca la misma. Nunca en el mismo día. En una compró una llave Stilson. En otra, guantes de hule. En otra, una linterna pequeña. En otra, cinta adhesiva industrial. Siempre pagó en efectivo. Nunca dio su nombre. Nunca hizo preguntas innecesarias. En su casa, practicó. Usó el tanque de gas de su propia cocina para familiarizarse con las conexiones, las válvulas, los reguladores. Aprendió cómo aflojarlas sin quitarlas por completo. Cómo bloquear parcialmente una válvula de seguridad. Cómo calcular el tiempo que tomaría acumular suficiente gas en un espacio cerrado. No lo hizo de golpe. Lo hizo poco a poco, durante semanas, con la paciencia de alguien que sabe que un solo error puede arruinarlo todo. El jueves 14 de marzo de 2019, Elvira salió de su casa a las 2 de la mañana. Llevaba la bicicleta, una mochila vieja de lona y una chamarra oscura. Pedaleó despacio por las calles vacías hasta llegar a la colonia moderna. Se estacionó a 2 cuadras de la casa de seguridad, en una esquina sin luz, cerca de un lote baldío. Esperó. A las 10:30 de la noche empezaron a llegar las camionetas. 1, 2, 3. Los hombres bajaron, fumando, riendo, hablando fuerte. Entraron a la casa. Elvira los contó. 8 en total. No todos los cobradores estaban ahí esa noche, pero era un buen número. Esperó hasta las 2 de la mañana. La música dentro de la casa seguía sonando. Reggaetón, corridos. Las luces estaban encendidas en el segundo piso. Nadie salía. Las camionetas seguían estacionadas afuera. Elvira se acercó por el callejón trasero. No había alumbrado público en esa zona. Solo oscuridad y el ruido lejano de la autopista. Saltó una barda baja que daba al patio de la casa de al lado. Caminó agachada entre los escombros, las hierbas secas, las latas oxidadas, hasta llegar al muro que separaba ambas propiedades. Desde ahí podía ver el tanque de gas. Se puso los guantes. Sacó la llave Stinson de la mochila y con movimientos lentos, precisos, aflojó la conexión de la manguera que iba del tanque al regulador. No la quitó por completo. Solo la aflojó lo suficiente para que empezara a escapar gas. Despacio, constante, invisible. Luego, con cinta adhesiva, bloqueó parcialmente la válvula de seguridad del regulador. No la cerró. Solo la trabó en una posición que impidiera que se activara en caso de sobrepresión. El gas empezó a filtrarse. Elvira lo olió de inmediato. Dulzón, penetrante, inconfundible. Se alejó despacio, volvió a saltar la barda, recogió su mochila, montó su bicicleta y se fue. No miró atrás. Pedaleó por las calles oscuras de regreso a su casa. El viento nocturno le golpeaba la cara. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, de algo más, de algo que no podía nombrar. Cuando llegó a su casa, eran casi las 3 de la mañana. Entró, cerró la puerta con llave, se quitó la chamarra y los guantes. Los guardó en una bolsa de plástico que después enterró en el patio, debajo del árbol de limones. Se lavó las manos con jabón durante varios minutos. Luego se sentó en la cocina, con la luz apagada, y esperó. Canelo estaba echado a sus pies, inquieto. Elvira le acarició la cabeza. «Ya falta poco», le dijo en voz baja. A las 5:15 de la mañana, escuchó el estruendo. Fue un sonido que sacudió todo el barrio. Un trueno sordo, profundo, seguido de un silencio extraño, y luego del ruido de cristales rompiéndose, metal retorciéndose, gente gritando. Elvira no se movió. Se quedó sentada en la cocina, escuchando. A lo lejos, empezaron a sonar las sirenas. Primero una, luego 2, luego muchas. La casa de la colonia moderna había explotado. El estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. Las ventanas de las casas vecinas se reventaron. El techo voló por los aires. Cayó sobre la calle. Aplastó 2 de las camionetas estacionadas afuera. Las paredes se desplomaron hacia adentro. El fuego se extendió rápido, alimentado por el gas restante y por todo lo que había adentro. Colchones, muebles, ropa, combustible. Los vecinos salieron corriendo en pijama, descalzos, gritando. Llamaron a los bomberos, llamaron a la policía, llamaron a las ambulancias. Algunos intentaron acercarse para ver si alguien necesitaba ayuda, pero el calor era demasiado intenso. Las llamas alcanzaban más de 10 metros de altura. Cuando llegaron los equipos de emergencia, ya no había nada que hacer. Tardaron más de 2 horas en controlar el incendio. Cuando finalmente entraron,
encontraron 8 cuerpos, carbonizados, irreconocibles. Algunos estaban en el primer piso, otros en el segundo. Uno estaba junto a la puerta, con la mano extendida hacia el picaporte, como si hubiera intentado salir en el último segundo. La investigación inicial concluyó que fue un accidente, fuga de gas, acumulación en espacio cerrado, chispa de un cigarro o un encendedor. Era una explicación lógica. La casa estaba en ruinas, los cuerpos estaban destrozados. No había cámaras de seguridad en la zona, no había testigos. Solo escombros, ceniza y el olor dulzón del gas quemado que todavía flotaba en el aire. Nadie buscó más allá. Elvira se enteró de la explosión como todos los demás, por los rumores en el mercado. Hubo una explosión en la Moderna, decían las mujeres mientras compraban verduras. Murieron varios. Dicen que eran de los que andan cobrando. Pobres vecinos, les rompieron todas las ventanas. Ella escuchó sin decir nada. Siguió envolviendo tamales en hojas de maíz. Siguió vendiendo. Siguió cobrando. Nadie notó nada diferente en ella. Nadie vio el brillo frío en sus ojos. Nadie supo que esa noche, cuando regresó a su casa, se sentó en la cocina y tachó 8 nombres de su libreta. 8 de 16. Quedaban 8 más. Y el ruso seguía vivo. ¿Cómo es posible que nadie sospechara? ¿Cómo logró Elvira que todo pareciera un accidente perfecto? Sigue viendo porque lo que hizo después fue aún más calculado, aún más frío. Y te va a demostrar que la venganza más peligrosa es la que nunca se ve venir. Durante los siguientes días, Elvira notó que la dinámica en el barrio cambió. Los cobradores restantes estaban nerviosos. Habían perdido a la mitad de su gente de un solo golpe. No sabían si fue un ataque de un cartel rival, si fue un ajuste de cuentas interno o simplemente mala suerte. Empezaron a moverse con más cuidado. Cambiaron de rutas, cambiaron de horarios. Ya no se reunían todos en el mismo lugar. Pero Elvira ya los estaba observando. Pasó días enteros siguiéndolos desde la distancia, en bicicleta, en camión, a pie. Aprendió sus nuevos patrones. Descubrió que los 8 cobradores restantes se habían dividido en 2 grupos. 4 operaban en la zona de San Nicolás de los Garza. Los otros 4 en Escobedo. Cada grupo tenía su propia casa de seguridad, más pequeñas, más discretas que la anterior, pero seguían el mismo patrón básico: reunirse, contar dinero, guardar armas, dormir. Elvira decidió que no podía usar el mismo método 2 veces, sería demasiado obvio. Si otra casa explotaba por gas, alguien empezaría a sospechar. Tenía que encontrar otra forma, y la encontró en el agua. Una de las casas de seguridad, la de San Nicolás, estaba ubicada en una colonia que sufría constantes problemas de drenaje. Era una zona antigua, construida en los años 70, con tuberías viejas y mal mantenidas. Las calles se inundaban cada vez que llovía fuerte. El agua se acumulaba, se metía a las casas, arrastraba basura, dejaba un olor pestilente durante días. La gente del barrio ya estaba acostumbrada. Se quejaban con las autoridades, pero nadie hacía nada. Elvira pasó días investigando esa zona. Hablaba con los vecinos, preguntaba sobre las inundaciones, sobre el drenaje, sobre los túneles subterráneos, y poco a poco empezó a armar otra pieza del rompecabezas. Descubrió que debajo de esa colonia corría un canal de desagüe antiguo, construido en los años 80 y abandonado desde entonces. Nadie lo usaba, nadie lo mantenía, pero seguía conectado al sistema de drenaje municipal. Era un túnel de concreto de casi 2 metros de altura, lleno de humedad, basura acumulada, ratas. Elvira pasó 2 semanas explorando ese canal. Entraba por las noches, usando una de las bocas de acceso que estaban en un terreno baldío cerca del río Santa Catarina. Llevaba una linterna pequeña, botas de hule que había comprado en un tianguis y un mapa dibujado a mano que fue perfeccionando con cada visita. Caminaba agachada por túneles estrechos, llenos de humedad y olor a podredumbre. El agua le llegaba a veces hasta los tobillos, otras veces hasta las rodillas, pero siguió adelante, hasta que encontró el punto exacto, una sección del canal que pasaba justo debajo de la casa de seguridad de San Nicolás. Elvira no podía inundar la casa, eso no los mataría. Podrían salir corriendo, pero podía hacer otra cosa. Sabía, por experiencia, que en esos túneles se acumulaban gases tóxicos, metano, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, productos de la descomposición orgánica, de las aguas negras, de la basura que se pudría en las esquinas oscuras. Gases que, en concentraciones altas, son letales, y que son invisibles, inodoros en algunos casos,
imposibles de detectar sin equipo especializado. Así que diseñó un plan tan simple como brutal. Durante las siguientes noches, Elvira empezó a bloquear varias salidas del canal usando bolsas de cemento que cargaba con dificultad desde un depósito de materiales. Las acomodaba estratégicamente, forzando que los gases se acumularan en un solo punto, justo debajo de la casa de seguridad. Luego, usando una barra de metal que había encontrado en un basurero, empezó a perforar el piso de concreto desde abajo. Le tomó 3 noches hacer un agujero lo suficientemente grande, un agujero de unos 20 centímetros de diámetro, casi imperceptible desde arriba, porque estaba en una esquina oscura del sótano, donde los cobradores guardaban las armas y el dinero. Cuando terminó, los gases empezaron a filtrarse. Despacio, constante, mortal. Los 4 hombres que vivían en esa casa empezaron a sentir síntomas después de 3 días. Primero fue un dolor de cabeza leve, luego náuseas, luego mareos constantes, falta de apetito, cansancio extremo. Pensaron que era gripa, que era el calor, que era el alcohol de la noche anterior. Siguieron durmiendo ahí, siguieron comiendo ahí, siguieron respirando ahí. El lunes por la mañana, un vecino llamó a la policía porque notó que la puerta de la casa estaba entreabierta y había un olor extraño. Los agentes entraron con precaución. Encontraron a los 4 hombres muertos. 2 en la sala, desplomados en el sofá. 1 en el baño, sentado en el piso con la espalda contra la pared. Otro en una habitación del segundo piso, tendido en la cama con los ojos abiertos. La autopsia determinó intoxicación por gases tóxicos, fuga del drenaje, accidente, mala ventilación. Era común en esas colonias viejas. Nadie buscó más allá. Y así, sin disparar un solo tiro, sin usar explosivos, sin dejar rastro visible, Elvira había eliminado a 12 de los 16 cobradores. Quedaban 4. Y el ruso. Elvira volvió a su casa esa noche. Se sentó en la cocina, abrió su libreta y tachó otros 4 nombres. Canelo estaba echado junto a ella, respirando pesadamente. El perro estaba viejo, cansado. Elvira le acarició la cabeza. Ya casi, Canelo, ya casi. Pero algo había cambiado en ella, algo que ni siquiera ella misma podía explicar del todo. Ya no sentía dolor por Joaquín, ya no sentía rabia. Lo que sentía era algo más frío, más profundo. Una determinación mecánica, un propósito que la mantenía despierta, que la hacía levantarse cada mañana, que guiaba cada uno de sus movimientos. Ya no era venganza, era algo más. Era borrar del mundo a quienes habían borrado a su hijo. Todavía quedan 4 cobradores vivos. Y el jefe, el ruso, sigue ahí afuera. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué está pensando Elvira en este momento? No te muevas, porque lo que viene es el acto final de una venganza que nadie pudo detener. Para entonces, el ruso ya estaba desesperado. Había perdido a 12 de sus 16 hombres en menos de 3 semanas. Una explosión que mató a 8. Una intoxicación que mató a 4. Su célula estaba desmoronándose. Sus superiores en el cártel empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién nos estaba atacando? ¿Por qué no había respuesta? ¿Por qué no había venganza? El ruso no tenía respuestas, solo tenía miedo. Reunió a los 4 cobradores restantes y les dijo que se movieran inmediatamente, que abandonaran sus casas, que dejaran la ciudad si era necesario. Pero antes de que pudieran hacerlo, decidieron reagruparse en un lugar que consideraban más seguro. Rentaron una casa en las afueras de Monterrey, cerca del municipio de Santiago. Una casa aislada, rodeada de terrenos baldíos, sin vecinos cercanos. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con techo de lámina y paredes de adobe reforzado. Tenía rejas en todas las ventanas y una puerta de metal grueso en la entrada. Pensaron que ahí estarían a salvo, que nadie los encontraría, que podrían reagruparse, reorganizarse, volver a operar. Pero Elvira ya los había seguido. Los había rastreado con la misma paciencia meticulosa con la que había rastreado a los otros. Había tomado camiones, caminado por carreteras polvorientas, esperado durante horas en las sombras. Y cuando finalmente localizó la casa, supo que esta vez tendría que ser diferente. No podía usar gas otra vez. No podía usar el drenaje porque no había drenaje en esa zona. Tenía que pensar en algo nuevo. Y entonces vio el tinaco. La casa tenía un tinaco grande en el techo, un depósito de agua viejo, de asbesto, de esos que ya casi no se usan. Estaba conectado a una tubería que bajaba por la pared trasera, y había una escalera de metal oxidado que subía desde el patio hasta el techo.
Elvira observó durante 2 noches. Vio cómo los hombres usaban el agua para todo: cocinar, bañarse, lavar. El tinaco se llenaba automáticamente cada vez que bajaba el nivel. Nadie lo revisaba, nadie subía a limpiarlo. Y ahí nació la siguiente idea. Durante las siguientes 2 noches, Elvira hizo algo que requería no solo inteligencia, sino también fuerza física que ya casi no tenía. Cargó galones de gasolina. Los compró en diferentes gasolineras, siempre en pequeñas cantidades, siempre pagando en efectivo. Los escondía entre los matorrales del terreno baldío que rodeaba la casa. Y por la noche, cuando todos dormían, subía por la escalera de metal hasta el techo. Era un ascenso difícil. Sus manos temblaban, sus rodillas le dolían, pero siguió subiendo. Una vez arriba, abría los galones con cuidado y los vaciaba dentro del tinaco, mezclando la gasolina con el agua. No toda de golpe, 1 galón por noche, 2 galones, 3, hasta que calculó que la proporción era suficiente. Nadie notó nada. El agua salía con un olor extraño, con un brillo aceitoso en la superficie, pero los hombres no le dieron importancia. Estaban nerviosos, paranoicos, bebiendo más de lo normal. Siguieron usando el agua sin sospechar nada. El jueves por la noche, Elvira subió por última vez. Llevaba consigo una mecha improvisada, trapos viejos empapados en gasolina pura, amarrados con alambre de cobre. La dejó colgando desde el borde del tinaco hasta una ventana del segundo piso que siempre estaba entreabierta para que entrara aire. Esperó hasta las 3 de la mañana. Las luces de la casa estaban apagadas. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento nocturno y el ladrido lejano de un perro. Elvira encendió la mecha con un encendedor barato que había comprado en una tienda de conveniencia. El fuego subió despacio. La mecha ardía con un brillo naranja en la oscuridad. Elvira no se quedó a ver. Bajó despacio por la escalera, recogió su mochila, caminó hacia el terreno baldío y se escondió detrás de un montón de llantas viejas. 5 minutos después, el fuego llegó al tinaco. Y cuando alcanzó la mezcla de gasolina y agua, todo explotó. No fue una explosión tan grande como la del gas, pero fue suficiente. El tinaco reventó. El techo de lámina voló por los aires. El fuego bajó por las paredes, entró por las ventanas, llenó la casa en cuestión de segundos. La gasolina que se había filtrado por las tuberías alimentó el incendio desde dentro. Los 4 hombres intentaron salir. Elvira los vio desde su escondite. Uno logró llegar hasta la puerta principal, pero el calor era tan intenso que se derrumbó antes de poder abrirla. Los otros 3 nunca salieron. Para cuando llegaron los bomberos, la casa era solo cenizas y escombros humeantes. 4 cuerpos más, quemados, irreconocibles. Elvira esperó hasta que los equipos de emergencia se fueran. Esperó hasta que el sol empezó a salir. Luego caminó despacio por la carretera polvorienta de regreso a la parada del camión. Cuando llegó a su casa, eran casi las 7 de la mañana. Se quitó la ropa, la quemó en el patio trasero junto con los guantes y la mochila. Se bañó durante casi 1 hora. Luego se puso su ropa de siempre, preparó tamales y se fue al mercado. Esa tarde, abrió su libreta y tachó los últimos 4 nombres. 16 cobradores eliminados en 3 semanas. Solo quedaba uno, el ruso. Y Elvira sabía exactamente dónde encontrarlo. El ruso se llamaba en realidad Germán Salinas. Había nacido en Cadereyta, en una familia de clase media que nunca sospechó en qué se convertiría. De joven trabajó como supervisor en una maquiladora, luego en una bodega de distribución. Era bueno con los números, bueno organizando gente, bueno intimidando sin necesidad de gritar. Esas habilidades lo hicieron útil para el cártel. Empezó como cobrador, luego como coordinador, luego como jefe de célula. Nunca mató a nadie directamente. Eso lo hacían otros. Él solo daba las órdenes, cobraba su porcentaje y vivía cómodamente en una casa de la colonia del Valle, con su esposa y 2 hijos adolescentes que estudiaban en una escuela privada. Elvira había tardado días en localizar esa casa. No fue fácil. El ruso era cuidadoso. No usaba su nombre real en ningún lado. No tenía redes sociales. No se tomaba fotos. Pero Elvira había aprendido que todos dejan rastros. Solo hay que saber buscar. Siguió a uno de los cobradores muertos antes de que muriera. Lo siguió durante una semana completa. Y un día, ese cobrador se reunió con el ruso en una taquería de la fama.
Elvira estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, comiendo tacos de barbacoa como cualquier otra persona. Los vio hablar. Vio cómo el ruso revisaba un sobre amarillo lleno de billetes. Vio cómo se lo guardaba en la chamarra. Y cuando el ruso salió, Elvira lo siguió. Lo siguió en camión, lo siguió a pie. Lo siguió durante varios días hasta que descubrió dónde vivía. La casa del ruso era grande, 2 pisos, cochera para 2 autos, jardín al frente con pasto bien cuidado. Una casa que no llamaba la atención, que se veía normal, como la de cualquier comerciante exitoso. Tenía una camioneta negra nueva estacionada afuera. A veces salía su esposa, una mujer rubia de unos 40 años, con bolsas de supermercado. A veces salían los hijos, 2 muchachos que siempre andaban con audífonos puestos. Elvira observó todo, los horarios, las rutinas, las entradas, las salidas. Y cuando los 16 cobradores ya estaban muertos, cuando la célula del ruso estaba completamente destruida, Elvira tomó una decisión diferente. No iba a matarlo como a los otros, iba a hacer que supiera. Una tarde, Elvira lo encontró solo. Había ido a comer a una taquería pequeña en la colonia Obispado, la misma donde ella lo había visto por primera vez. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, comiendo tacos de barbacoa, revisando su celular. Parecía cansado. Había engordado más. Tenía ojeras profundas. Se notaba que no estaba durmiendo bien. Elvira entró, pidió un refresco en el mostrador, pagó y se sentó en una mesa cerca de él. El ruso ni siquiera la miró. Para él, ella era solo una viejita más, invisible, irrelevante. Elvira esperó a que terminara de comer. Cuando el ruso se levantó para irse, ella también se levantó. Lo siguió afuera, hacia el estacionamiento. «Disculpe, joven». El ruso se detuvo, volteó. «¿Qué quiere?». Elvira lo miró directo a los ojos y con una voz tranquila, sin emociones, le dijo: «Quiero que sepa quién soy». El ruso frunció el ceño. «¿Cómo?». «Soy la mamá de Joaquín Cortés, el mecánico del taller de San Bernabé. ¿Lo recuerda?». El ruso parpadeó. Durante un segundo no dijo nada. Luego su expresión cambió. Primero confusión, luego comprensión, luego miedo. «Usted fue...». Elvira asintió. «Los 16. Todos. Fui yo». El ruso retrocedió un paso. Su mano fue instintivamente hacia la cintura, donde seguramente llevaba un arma. Pero Elvira no se movió. No tenía miedo. «¿Qué quiere?», preguntó el ruso con voz temblorosa. «Quiero que viva con eso. Que sepa que una viejita vendedora de tamales acabó con toda su gente. Que sepa que no hay nadie que lo proteja ya. Y que sepa que cada vez que cierre los ojos, va a ver la cara de mi hijo». El ruso abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Elvira dio media vuelta y empezó a caminar. «¡Espere!», gritó el ruso. «Usted no puede». Elvira no volteó. Siguió caminando. Se perdió entre la misma gente de la calle y desapareció. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay historias que no se pueden dejar a medias. Historias que necesitas seguir hasta el final. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque esto todavía no termina. El ruso entró en pánico. Esa misma noche empacó lo esencial y salió de Monterrey. Dejó a su familia, dejó su casa, dejó todo. Manejó hacia el norte, hacia la frontera, pensando que podía esconderse en alguna ciudad fronteriza. Pero el miedo lo perseguía. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que veía a una mujer mayor en la calle, su corazón se aceleraba. Porque Elvira tenía razón. Ya no había nadie que lo protegiera. Su célula estaba destruida. Sus superiores en el cártel ya lo habían marcado como incompetente. Y ahora, además, sabía que había una mujer ahí afuera que lo había derrotado sin siquiera usar un arma. Una semana después, el ruso estaba en Reynosa, escondido en un hotel barato cerca de la central de autobuses. Había perdido peso. Casi no salía de la habitación. Vivía de comida chatarra y refrescos que compraba en el Oxxo de la esquina. Pero Elvira lo había seguido. No directamente, no en persona, pero había hecho algo más inteligente. Había hablado. Había dejado caer rumores en los lugares correctos. En el mercado, en las tiendas, en las esquinas. Dicen que el ruso huyó porque alguien acabó con toda su gente. Dicen que fue una mujer. Dicen que está escondido en Reynosa. Los rumores viajan rápido en ese mundo. Y cuando llegaron a oídos de los superiores del ruso, tomaron una decisión.
Si el ruso había sido tan incompetente como para dejar que una vieja lo destruyera, entonces ya no servía. 2 hombres llegaron al hotel donde el ruso se escondía. Tocaron la puerta de su habitación. Él abrió pensando que era el servicio de limpieza. No lo fue. Lo encontraron 3 días después. El cuerpo estaba en la habitación, tirado en el piso, con 2 disparos en el pecho. La policía lo catalogó como un ajuste de cuentas más, uno de tantos. Nadie investigó demasiado. Nadie hizo preguntas. Solo levantaron el cadáver, lo llevaron al CEMEFO y cerraron el caso. Elvira se enteró por el periódico. Estaba en su casa, tomando café, cuando vio la nota en la sección de policía. Ejecutan a presunto líder criminal en Reynosa. Había una foto borrosa. Ella reconoció la cara. Leyó el nombre. Germán Salinas. Cerró el periódico, terminó su café y salió a preparar tamales. Porque ya no quedaba nada más que hacer. Pero la historia no terminó ahí. Durante las siguientes semanas, Elvira empezó a notar cosas extrañas. Miradas en el mercado. Gente que se quedaba viendo más tiempo del normal. Un día, un hombre mayor se acercó a su puesto. Era un señor de unos 70 años, con sombrero de paja y camisa de cuadros. «Doña Elvira, ¿verdad?». Ella asintió sin decir nada. El hombre se inclinó un poco, como si no quisiera que nadie Más escuchara. «Quiero agradecerle». Elvira frunció el ceño. ¿Agradecerme qué? Por lo que hizo. Esos cabrones le cobraban a mi hijo también. Ya lo dejaron en paz. Ya no vienen por aquí. Elvira no dijo nada, solo lo miró. El hombre dejó un billete de 100 pesos en el mostrador. «Quédese con el cambio. Y gracias, en serio». Se fue antes de que ella pudiera responder. Esa misma semana otra mujer se acercó, luego otra, luego un joven, todos con la misma historia, todos agradeciéndole, todos dejando un poco más de dinero del que debían por los tamales. Elvira nunca confirmó nada, nunca negó nada, solo seguía vendiendo, porque en San Bernabé, en esas colonias olvidadas donde la policía nunca llega a tiempo y donde la justicia es solo una palabra bonita que se dice en la tele, la gente había entendido algo, que a veces la justicia no viene de las leyes, a veces viene de una mujer de 68 años, con las manos ásperas y la mirada fría, que sabe esperar en silencio. Los meses pasaron. La vida en San Bernabé siguió su curso. Otros cobradores llegaron eventualmente, de otras células, de otros grupos, pero nunca tocaron la casa de Elvira, nunca tocaron su puesto en el mercado, nunca le pidieron protección, nunca le dijeron nada, porque en ese mundo, los rumores también sirven de advertencia, y nadie quería ser el siguiente en aparecer muerto en circunstancias extrañas. Elvira seguía levantándose a las 4 de la mañana, seguía preparando tamales, seguía vendiendo. Canelo había muerto de viejo un año después de todo. Ella lo enterró en el patio, debajo del árbol de limones, junto a la bolsa con los guantes que había usado aquella noche. A veces, por las noches, se sentaba en la cocina con la libreta abierta. Ya no escribía nombres, solo miraba las páginas tachadas, los 16 nombres que alguna vez significaron algo, y el último, Germán Salinas, el ruso. No sentía satisfacción, no sentía alivio, solo sentía un vacío enorme, porque Joaquín seguía muerto, y nada de lo que había hecho lo iba a traer de vuelta. Pero al menos, pensaba Elvira, al menos él podía descansar sabiendo que su madre no se había quedado de brazos cruzados. Esta es la clase de historia que no se olvida, la clase de historia que te hace pensar. Si quieres seguir viendo contenido así, contenido que no le tiene miedo a la verdad, suscríbete, porque hay más historias, y algunas son todavía más oscuras que esta. Una tarde de diciembre, casi un año después de que todo terminara, Elvira estaba cerrando su puesto en el mercado cuando una mujer joven se acercó. Tendría unos 25 años, con un bebé en brazos. ¿Doña Elvira? Elvira la miró. No la conocía. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? La mujer tragó saliva. Parecía nerviosa. Yo era novia de uno de ellos, de los que murieron en la explosión. Elvira no dijo nada, solo esperó. Quiero que sepa que yo entiendo por qué lo hizo. Él me trataba mal, me pegaba, amenazaba a mi familia. Yo no podía dejarlo porque decía que me iba a matar. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Cuando murió, al principio me dio miedo. Pensé que vendrían por mí también. Pero luego me di cuenta de que estaba libre. Por primera vez en años, estaba libre. Y quería agradecerle.
porque usted no solo vengó a su hijo, también nos liberó a muchas de nosotras. Elvira sintió algo en el pecho. No sabía si era dolor o algo parecido a la paz. No tienes que agradecerme nada, mija. Sí tengo, porque nadie más iba a hacer nada. La policía no, el gobierno no, nadie. La mujer se acercó y dejó algo en el mostrador. Era una veladora, de esas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, para su hijo, para que descanse en paz. Se fue antes de que Elvira pudiera decir nada más. Esa noche, Elvira puso la veladora en el pequeño altar que tenía en su sala. Un altar con la foto de Joaquín, una foto de su esposo, flores de plástico y un rosario viejo. Encendió la veladora y se quedó mirándola durante mucho tiempo. Se preguntó si había hecho lo correcto. Se preguntó si Joaquín estaría orgulloso o decepcionado. Se preguntó si Dios la perdonaría algún día por lo que había hecho. No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que, si volviera a pasar todo otra vez, haría exactamente lo mismo. Los años siguieron pasando. Elvira envejeció. Sus manos se volvieron más ásperas. Su espalda se encorvó más. Pero seguía yendo al mercado. Seguía vendiendo tamales. Seguía viviendo en la misma casa de bloc sin pintar. Los vecinos la trataban con respeto. Algunos con miedo, otros con admiración, pero nadie la molestaba. Un día, un reportero llegó al mercado. Era un muchacho joven, con grabadora y libreta. Estaba haciendo una investigación sobre los casos sin resolver de Monterrey, sobre las muertes extrañas que habían ocurrido años atrás. Se acercó al puesto de Elvira. «Buenos días, señora. ¿Puedo hacerle unas preguntas?» Elvira lo miró sin decir nada. «Estoy investigando unas muertes que ocurrieron aquí en la zona. 16 hombres, todos en circunstancias extrañas. Explosiones, intoxicaciones, incendios. ¿Usted recuerda algo de eso?» Elvira siguió envolviendo tamales. «Fue hace mucho, ya ni me acuerdo. Pero usted vive aquí cerca, ¿no? Debe haber escuchado algo». «Uno escucha muchas cosas en este barrio, joven, pero hablar de lo que uno escucha solo trae problemas». El reportero insistió. «Hay rumores de que fue una venganza, que alguien los mató a todos. ¿Usted cree que eso sea posible?» Elvira lo miró directo a los ojos. «En este barrio todo es posible, joven. Ahora, ¿va a comprar tamales o solo vino a hacer preguntas?» El reportero compró 2 tamales, le dio las gracias y se fue. Nunca publicó nada sobre el tema, porque en Monterrey hay historias que es mejor no contar. Historias que se quedan en las sombras. Historias que solo se susurran en voz baja. Y la historia de Elvira Cortés, la abuela de acero, es una de ellas. Hoy, Elvira sigue viva. Tiene 73 años. Sigue vendiendo tamales en el mercado de San Bernabé. Sigue levantándose a las 4 de la mañana. Sigue viviendo en la misma casa. Nadie la molesta. Nadie le cobra nada. Nadie le falta el respeto. Porque todos saben, aunque nadie lo diga en voz alta, que hay una línea que no se debe cruzar. Y esa línea es una mujer de 73 años con las manos ásperas y la mirada fría que sabe esperar en silencio. Una mujer que demostró que la venganza más letal no es la que se ve venir, es la que viene de donde nadie espera. De una abuela vendedora de tamales, de alguien invisible, de alguien que todos subestimaron. Y cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Los 16 cobradores estaban muertos. El ruso estaba muerto. Y Elvira Cortés seguía ahí, envolviendo tamales, como si nada hubiera pasado. ¿Te das cuenta de que las historias más peligrosas son las que nadie te cuenta? Las que se esconden detrás de caras comunes, de gente invisible. Si quieres seguir conociendo estas historias, historias que te van a hacer ver el mundo de otra manera, dale suscribir, porque lo que acabas de escuchar no es ficción. Es la realidad que muchos viven y que pocos se atreven a contar. La libreta azul todavía existe. Elvira la guarda en una caja de zapatos en el fondo de su armario. A veces, cuando no puede dormir, la saca. Mira los nombres tachados. Lee las notas que escribió durante aquellas semanas, los horarios, las descripciones, los planes. Y se pregunta si algún día alguien encontrará esa libreta. Si algún día alguien entenderá lo que significan esos nombres tachados. Pero hasta entonces, es solo un cuaderno viejo con anotaciones que no significan nada para nadie más, excepto para ella, porque cada nombre tachado es una promesa cumplida. Cada uno es un paso más cerca de la paz. No la paz perfecta, no la paz completa,
pero al menos la paz de saber que hizo todo lo que pudo, que no se quedó quieta, que no dejó que la muerte de su hijo quedara sin respuesta, y que, aunque el sistema falló, aunque la policía falló, aunque todo el mundo le dio la espalda, ella no falló. Ella encontró su propia forma de justicia, fría, calculada, implacable, como el acero. Por eso la llaman la abuela de acero, no porque sea dura, sino porque, como el acero, puede soportar cualquier peso, puede doblarse sin romperse, y cuando finalmente corta, lo hace limpio, profundo y sin piedad. En el barrio de San Bernabé, las historias se cuentan de boca en boca. No hay noticieros que las cubran, no hay periódicos que las investiguen. Solo están los rumores, las medias palabras, las miradas cómplices cuando alguien menciona algo que todos saben, pero nadie dice en voz alta. Y la historia de Elvira Cortés se convirtió en una de esas leyendas urbanas que la gente cuenta en las noches, cuando el miedo y la admiración se mezclan en partes iguales. ¿Conoces a la Señora de los tamales? preguntaban. La viejita del mercado. Esa mera. Dicen que ella sola acabó con toda una célula del cartel. No manches, ¿una viejita? Te lo juro, 16 tipos, todos muertos en menos de un mes, y nadie pudo probar nada. Esas conversaciones ocurrían en las esquinas, en las tiendas, en los talleres. Y aunque nadie tenía pruebas concretas, todos sabían que había algo de verdad en esos rumores. Porque después de lo que pasó, los cobradores que llegaron nuevos a la zona tenían instrucciones claras. No tocar a la señora de los tamales, no acercarse a su casa, no pedirle protección, no molestarla. Era una regla no escrita, pero todo el mundo la seguía. Elvira lo sabía, y aunque nunca lo admitió públicamente, sabía que su acción había creado un escudo invisible a su alrededor. Un escudo hecho de miedo, respeto y la certeza de que quien la tocara no viviría para contarlo. Pasaron 2 años más. La vida en el barrio seguía su curso. Nuevos negocios abrían, otros cerraban. La gente nacía, crecía, moría. El ciclo eterno de las colonias olvidadas. Pero algo había cambiado. La gente ya no tenía esa misma mirada de derrota permanente. Ya no caminaban con la cabeza agachada todo el tiempo. Porque habían visto que era posible. Que una persona común, sin armas, sin dinero, sin conexiones, podía defenderse. No todos lo entendieron de la misma manera. Algunos pensaron que Elvira era una heroína. Otros pensaron que era una criminal que había tenido suerte. Otros simplemente pensaron que era una mujer desesperada que había hecho lo único que podía hacer. Pero todos coincidían en una cosa. Había demostrado que los intocables no eran tan intocables después de todo. Una tarde, mientras Elvira preparaba masa en su casa, alguien tocó la puerta. Era una mujer de unos 50 años, vestida con ropa sencilla, con el rostro marcado por años de preocupación. ¿Doña Elvira? Sí, dígame. La mujer miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Necesito hablar con usted. Elvira la dejó pasar. La mujer se sentó en la mesa de la cocina, nerviosa, retorciendo las manos. Me llamo Patricia, vivo en la colonia Topo Chico, y estoy pasando por lo mismo que usted pasó. Elvira dejó de amasar. Miró a la mujer en silencio. A mi hijo lo están extorsionando. Tiene un taller de herrería. Les paga cada semana, pero la cuota sigue subiendo. Ya no puede más. Y tengo miedo de que le pase lo mismo que a su hijo. Elvira se limpió las manos en el delantal. ¿Y qué quiere que haga yo? Patricia la miró con ojos suplicantes. Quiero que me diga cómo lo hizo. Quiero que me enseñe, porque yo también estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Elvira se quedó en silencio durante un largo rato. Luego negó con la cabeza. No puedo ayudarla. ¿Por qué no? Porque lo que yo hice no es algo que se enseñe, no es algo que se copie. Cada situación es diferente, y lo que funcionó para mí puede no funcionar para usted. Pero, además, la interrumpió Elvira, lo que yo hice tiene un precio que no se paga con dinero, se paga con algo mucho más profundo. Patricia bajó la mirada. Ya no duermo, dijo Elvira con voz tranquila. Hace 2 años que no duermo bien. Cada vez que cierro los ojos, veo caras, escucho gritos, huelo el gas, el humo, la carne quemada. Y aunque sé que hice lo que tenía que hacer, eso no significa que sea fácil vivir con ello. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Entonces,
¿Qué hago? Elvira suspiró. Haga lo que pueda. Denuncie si cree que servirá de algo. Muévase de ciudad si tiene que hacerlo. Pero no haga lo que yo hice a menos que no tenga absolutamente ninguna otra opción. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. La mujer se quedó en silencio. Luego asintió lentamente. Se levantó y se fue. Elvira la vio alejarse por la ventana y se preguntó cuántas más vendrían. Cuántas más personas desesperadas tocarían su puerta, buscando respuestas que ella no podía dar. Porque la venganza no es un manual de instrucciones. No es algo que se pueda replicar paso a paso. Es algo que nace de la desesperación optimal, del dolor insoportable, de la certeza de que ya no queda nada que perder. Y Elvira esperaba que nadie más tuviera que llegar a ese punto. Hay decisiones que cambian todo, decisiones que no se pueden deshacer, pero a veces son las únicas decisiones que quedan. Si esta historia te está haciendo pensar, si te está moviendo algo por dentro, quédate, porque todavía hay más que contar. Los años siguieron pasando. Elvira cumplió 75 años, luego 76. Su cuerpo se debilitó más, le dolían las rodillas, le costaba trabajo cargar las ollas grandes, pero seguía trabajando, porque el trabajo era lo único que mantenía su mente ocupada, lo único que le impedía hundirse en los recuerdos. Un día, un policía llegó al mercado. Era un hombre de unos 40 años, con uniforme impecable y una expresión seria. Se acercó al puesto de Elvira. «Buenos días, señora». Elvira lo miró sin decir nada. «Soy el comandante Vargas. Trabajo en la unidad de homicidios. ¿Puedo hacerle unas preguntas?» «Depende de qué preguntas». El comandante sacó una libreta. «Estoy revisando casos antiguos, casos sin resolver. Y hay uno que me llamó la atención. 16 hombres muertos en circunstancias extrañas, todos en el lapso de 3 semanas, todos conectados a la misma célula criminal». Elvira siguió envolviendo tamales. ¿Y quiero saber si usted sabe algo al respecto». «¿Por qué habría de saber algo?» El comandante la miró fijamente. «Porque uno de esos hombres mató a su hijo. Y porque después de eso, toda la célula desapareció. No se necesita ser detective para ver la conexión». Elvira dejó de trabajar. Miró al comandante a los ojos. «¿Tiene pruebas de algo?» «No, por eso». «Estoy aquí, haciendo preguntas». «Entonces no tengo nada que decirle, comandante». El hombre cerró su libreta. «Mire, señora, no estoy aquí para arrestarla. Ni siquiera estoy seguro de que usted haya tenido algo que ver. Pero si lo hizo, necesito que entienda algo. Lo que pasó hace años no puede volver a pasar, porque si vuelve a pasar, voy a tener que investigar. Y esta vez no voy a parar hasta encontrar respuestas». Elvira asintió lentamente. «No va a volver a pasar. ¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque ya no me queda nada por lo que vengarme. Mi hijo está muerto. Los que lo mataron también están muertos. Ya terminó». El comandante la estudió durante unos segundos. Luego asintió. «Espero que tenga razón». Se dio media vuelta y se fue. Elvira lo vio alejarse y supo que había dicho la verdad. Ya había terminado. No había más nombres en su lista. No había más venganza que cumplir. Solo quedaba vivir con lo que había hecho. Esa noche, Elvira sacó la libreta azul por última vez. La hojeó despacio, leyendo cada página, cada nombre tachado, cada nota. Luego salió al patio trasero, cavó un hoyo profundo junto al árbol de limones y enterró la libreta. La cubrió con tierra, regó encima y regresó a su casa. Era hora de cerrar ese capítulo. Los meses siguientes fueron diferentes. Elvira empezó a dormir un poco mejor. No mucho, pero un poco. Las pesadillas seguían, pero eran menos frecuentes. Y cuando despertaba en medio de la noche, ya no veía las caras de los 16 hombres con tanta claridad. Empezó a hablar más con sus hijas en Estados Unidos. Las llamaba por teléfono cada semana. Les contaba cómo estaba, qué había vendido en el mercado, cómo estaba el clima. Cosas simples, cosas normales. Ellas le preguntaban si quería ir a visitarlas, si quería dejar México y vivir con una de ellas. Elvira siempre decía que no. Este era su lugar, este era su hogar. Aquí había vivido con Joaquín, aquí lo había enterrado, y aquí iba a quedarse hasta el final. Un domingo por la mañana, Elvira fue al panteón. Llevaba flores frescas que había comprado en el mercado. Caminó despacio por los caminos de tierra hasta llegar a la tumba de Joaquín. La lápida era simple. Solo tenía su nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y una frase: «Hijo amado, descansa en paz». Elvira puso las flores en el florero de cemento. Se sentó en el borde de la tumba. «Ya está, mijo», dijo en voz baja. «Ya terminé. Ya no queda ninguno. Todos pagaron por lo que te hicieron». El viento soplaba suavemente entre los árboles del panteón. «No sé si hice bien. No sé si tú estarías orgulloso o decepcionado, pero hice lo único que pude hacer, lo único que sabía hacer». Se quedó ahí durante una hora, en silencio,
escuchando el viento, mirando el cielo nublado. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió algo extraño. No era paz, no era alivio, pero era algo parecido a la aceptación. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora tenía que aprender a vivir con ello. Esta es una historia sobre venganza, sí, pero también es una historia sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos quitan lo que más amamos, sobre los límites que cruzamos, sobre el precio que pagamos. Si quieres seguir viendo historias reales, historias que no te van a dejar indiferente, suscríbete. Hoy, Elvira Cortés tiene 77 años. Sigue viviendo en la misma casa de bloc sin pintar en San Bernabé. Sigue vendiendo tamales en el mercado, aunque ya no todos los días. Su cuerpo ya no aguanta el mismo ritmo. Algunos días solo va 3 o 4 horas. Otros días se queda en casa, descansando. Los vecinos la cuidan. Le traen mandado cuando lo necesita. Le ayudan con las cosas pesadas. Todos la tratan con respeto, con cariño, con algo que podría parecer miedo, pero que en realidad es admiración. Porque en un mundo donde la justicia es solo una palabra bonita, donde la policía no llega a tiempo, donde los criminales parecen intocables, Elvira Cortés demostró que no es así. Demostró que una persona común, sin recursos, sin poder, sin armas, puede defenderse si está dispuesta a pagar el precio. Y el precio es alto. Es vivir con los recuerdos, con las pesadillas, con la certeza de que has cruzado una línea que no se puede descruzar. Pero para Elvira, valió la pena. Porque cada vez que ve la foto de Joaquín en su altar, cada vez que enciende una veladora en su memoria, sabe que no se quedó de brazos cruzados. Sabe que luchó, a su manera, con sus propias armas, y que ganó. La abuela de acero. Así la llaman en las calles de Monterrey. No con miedo, no con odio, sino con respeto. Porque en un mundo lleno de depredadores, ella demostró que incluso la presa más indefensa puede convertirse en cazadora, si tiene la determinación suficiente, si tiene la paciencia suficiente, y si está dispuesta a hacer lo que nadie más se atreve a hacer. Esta es su historia, una historia que no está en los periódicos, que no salió en las noticias, que no investigó ningún periodista famoso, pero que se cuenta en voz baja en los barrios de Monterrey, como advertencia, como inspiración, como recordatorio de que la justicia, a veces, viene de donde menos se espera, de una abuela de 77 años, que vende tamales en el mercado, y que una vez, hace años, decidió que ya era suficiente. Pero hay algo que nadie sabe, algo que Elvira nunca le contó a nadie, algo que se llevará a la tumba. Cuando enterró la libreta azul en el patio, no enterró todo. Hay una segunda libreta, una libreta roja, más pequeña, escondida en un lugar que solo ella conoce. Y en esa libreta hay otros nombres, no muchos, solo 3. Nombres de personas que estuvieron involucradas en la muerte de Joaquín, pero que nunca fueron cobradores. Personas que dieron las órdenes desde más arriba. Personas que coordinaron todo desde las sombras y que nunca se ensuciaron las manos. Elvira los investigó durante años, con paciencia, con sigilo, y descubrió quiénes eran. Un empresario de Monterrey que lavaba dinero para el cártel. Un oficial de policía corrupto que les avisaba cuando había operativos. Y un político local que recibía sobornos a cambio de protección. Elvira nunca los tocó, nunca actuó contra ellos, porque sabía que esos 3 estaban demasiado protegidos, demasiado vigilados, y porque sabía que, si algo les pasaba, las investigaciones serían mucho más profundas, y eventualmente llegarían hasta ella. Pero los vigila, los sigue observando, anota sus movimientos, sus rutinas, sus debilidades, y espera. Porque Elvira aprendió algo durante aquellos días oscuros de venganza, que la paciencia es el arma más poderosa que existe, que no importa cuánto tiempo pase, lo importante es estar lista cuando llegue el momento. Y el momento llegará. Tarde o temprano, esos 3 bajarán la guardia, cometerán un error, se sentirán seguros, y cuando eso pase, Elvira estará ahí. No necesariamente para matarlos, eso sería demasiado obvio, demasiado arriesgado, pero para destruirlos de otras formas, porque Elvira también aprendió que hay maneras de arruinar una vida sin quitarla, maneras de hacer que alguien pierda todo lo que tiene, su reputación, su dinero, su familia, su libertad. Y esas maneras, a veces, son mucho más efectivas que la muerte. Un día, hace 6 meses, Elvira estaba en el mercado cuando vio algo en el periódico que alguien había dejado en una mesa.
Era una nota sobre el empresario. Había sido arrestado por lavado de dinero. Las autoridades federales habían encontrado pruebas en su contra. Cuentas bancarias ocultas, transacciones sospechosas, documentos que lo conectaban con el crimen organizado. Elvira leyó la nota con atención. Luego sonrió ligeramente. Nadie supo que, meses atrás, ella había enviado un sobre anónimo a la Fiscalía Federal. Un sobre con copias de documentos que había robado de una oficina. Documentos que había encontrado después de seguir al empresario durante semanas, después de descubrir dónde guardaba sus archivos confidenciales, después de sobornar a una mujer de limpieza para que le dejara entrar una noche. El empresario ahora estaba en prisión. Su familia lo había abandonado. Su imperio empresarial se había derrumbado. Y nadie sabía que una vendedora de tamales de 77 años había sido la responsable. Quedan dos nombres en la libreta roja: el oficial de policía y el político. Elvira no tiene prisa. Tiene todo el tiempo del mundo. Y sabe que, eventualmente, encontrará la manera de destruirlos también. Porque la venganza no siempre tiene que ser rápida. No siempre tiene que ser violenta. A veces, la venganza más efectiva es la que se toma su tiempo. La que espera el momento perfecto. La que golpea cuando nadie lo espera. Si crees que esta historia ya terminó, te equivocas. Si piensas que Elvira ya descansa, estás muy lejos de la verdad. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque Esta abuela todavía tiene cuentas pendientes. hace 3 semanas, Elvira vio algo que le llamó la atención. Estaba viendo las noticias locales en la televisión vieja de su sala, cuando apareció la cara del oficial de policía. Había sido promovido. Ahora era comandante de una zona importante de la ciudad. Salía sonriendo en la foto, con su uniforme impecable, recibiendo una medalla por su labor ejemplar. Elvira apagó la televisión. Se quedó sentada en la oscuridad durante un largo rato. Luego se levantó, fue a su habitación y sacó la libreta roja de su escondite. La abrió en la página donde estaba el nombre del oficial, y debajo del nombre empezó a escribir nuevas notas. Porque si hay algo que Elvira aprendió durante todos estos años, es que los corruptos siempre se delatan solos. Solo hay que observar con atención. Solo hay que esperar a que cometan el error que los hundirá. Y ese oficial acababa de cometer uno. Su nuevo puesto le daba acceso a más dinero, a más oportunidades, y con más oportunidades vienen más riesgos, más posibilidades de que alguien descubra la verdad. Elvira no sabe todavía cómo lo hará, pero sabe que lo hará. Tal vez tarde meses, tal vez tarde años, pero lo hará, porque la lista no está completa. Y mientras ella siga viva, mientras tenga fuerzas para levantarse cada mañana, mientras pueda sostener un lápiz para escribir, la lista seguirá activa. Algunos en el barrio dicen que Elvira ya está vieja, que ya no es la misma, que sus mejores días quedaron atrás, pero ellos no saben. No saben que detrás de esa cara arrugada, de esas manos temblorosas, de esa espalda encorvada, sigue latiendo el mismo corazón de acero. No saben que la edad no apaga la determinación, que los años no borran el propósito, que el cuerpo puede debilitarse, pero la mente sigue afilada como navaja. Y no saben que Elvira Cortés no es de las personas que dejan las cosas a medias. Terminó con los 16 cobradores, terminó con el ruso, terminó con el empresario, y terminará con los 2 que quedan, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde. Una tarde reciente, mientras Elvira preparaba masa en su cocina, tocaron la puerta. Era una niña de unos 10 años, de la casa de al lado. Doña Elvira, mi mamá pregunta si le puede vender 2 kilos de masa. Elvira sonrió. Claro, mija, espérame tantito. Mientras pesaba la masa, la niña miraba alrededor de la cocina. Sus ojos se detuvieron en una foto vieja que estaba pegada en la pared. Era una foto de Joaquín, de cuando tenía unos 20 años, sonriendo, con un overol de mecánico. ¿Quién es él?, preguntó la niña. Elvira dejó de pesar. Es mi hijo. ¿Y dónde está? Ya no está aquí, mija. La niña asintió con esa seriedad infantil que a veces sorprende. Mi mamá dice que usted es muy valiente. Elvira la miró. ¿Eso dice? Sí. Dice que usted es de las personas que no se dejan, que cuando alguien le hace algo malo, usted no se queda. Callada. Elvira le entregó la bolsa con la masa. Tu mamá es muy amable, pero a veces es mejor quedarse callada. Hablar demasiado trae problemas. Entonces, ¿es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen? La niña bajó la voz, como si estuviera contando un secreto. Que usted hizo algo muy grande, algo que nadie más se atrevía a hacer.
Elvira se agachó para quedar a la altura de la niña. La miró a los ojos. Escúchame bien, mija. En la vida vas a escuchar muchas historias. Algunas van a ser ciertas, otras no. Pero lo importante no es si son ciertas o no. Lo importante es qué haces tú con lo que escuchas. ¿Me entiendes? La niña asintió, aunque probablemente no entendía del todo. Ahora vete a tu casa y no andes preguntando cosas que no debes. La niña tomó la bolsa y se fue corriendo. Elvira cerró la puerta. Se recargó contra ella durante un momento. Las historias viajan, los rumores crecen, y con el tiempo, la verdad y la leyenda se mezclan hasta que ya nadie sabe dónde termina una y empieza la otra. Tal vez sea mejor así. Tal vez sea mejor que nadie sepa exactamente qué pasó. Que todos tengan su propia versión. Que la historia de la abuela de acero se cuente de 1000 formas diferentes. Porque en el fondo, lo que importa no es la historia exacta. Lo que importa es el mensaje. Que nadie es intocable. Que la justicia puede venir de cualquier lado. Y que subestimar a alguien por su apariencia, por su edad, por su condición, puede ser el error más grande que cometas en tu vida. Elvira regresó a la cocina. Siguió amasando, siguió trabajando, porque el trabajo es lo único que la mantiene cuerda, lo único que le da propósito cada día. Pero en su mente siempre está la libreta roja, los 2 nombres que quedan, el oficial corrupto, el político comprado, y la certeza absoluta de que, tarde o temprano, llegará su turno. Porque Elvira Cortés no perdona, no olvida, y no descansa hasta terminar lo que empezó. Esa es la verdadera historia de la abuela de acero. No la que cuentan en el mercado, no la que susurran en las esquinas, sino la verdadera, la que todavía está escribiéndose, la que todavía no termina. Porque mientras Elvira siga viva, mientras pueda sostener un lápiz, mientras pueda observar y esperar y planear, la historia continúa. Y nadie sabe cómo va a terminar, ni siquiera ella. Solo sabe que terminará cuando los 3 nombres de la libreta roja estén tachados, y que ese día, finalmente, podrá descansar. La historia de Elvira Cortés es una historia que no encontrarás en los archivos oficiales. No hay expedientes judiciales, no hay investigaciones abiertas, no hay testimonios registrados. Solo existe en la memoria colectiva de un barrio que aprendió a guardar silencio. Hoy, la abuela de acero sigue vendiendo tamales en el mercado de San Bernabé. Sigue levantándose cada mañana con el peso de lo que hizo. Y sigue esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó. Porque en México, en esas Colonias olvidadas, donde la ley no llega y la justicia es solo una palabra vacía. A veces, la única opción que queda es tomar las cosas en tus propias manos. Y Elvira Cortés demostró que no necesitas ser joven, fuerte o poderosa para defenderte. Solo necesitas ser paciente, inteligente y estar dispuesta a pagar el precio. Un precio que se paga cada noche, cuando cierras los ojos y ves las caras de aquellos que ya no están. Un precio que se paga cada mañana, cuando te levantas sabiendo que cruzaste una línea que no tiene regreso. Pero para Elvira fue un precio que valió la pena, porque su hijo puede descansar sabiendo que no quedó impune, y porque ella puede mirarse al espejo sabiendo que no se quedó de brazos cruzados. Esta es la historia de la abuela de acero, una mujer que el mundo subestimó, y que demostró que el error más grande que puedes cometer es creer que alguien es inofensivo solo porque es viejo, pobre o invisible. Porque esas son exactamente las personas más peligrosas, las que nadie ve venir.